¿Qué tal? Buen día. Bueno, para ir cumpliendo con los tiempos, yo creo que vamos dando inicio. Y bueno, es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta conferencia en nombre de la directora Anicel Ramos Velázquez, directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Morelia del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Paz Bocio, quien tiene una amplia trayectoria en temas de sustentabilidad, temas de salud, temas de docencia. Y bueno, de quien me permitiré hacer una breve reseña de su currículum. Digo, es un currículum bastante extenso, así que ahora es que vamos a hacer un resumen súper corto. Ella es abogada, es doctora en bioética por la Universidad de Génova, Italia, es líder en salud internacional por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es especialista en bioética por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en docencia superior por la Universidad Nacional de Jujuy, es diplomada en Gestión de Telesalud y Redes de Salud por la Universidad Tecnológica Nacional y el Hospital Garrahan. También es doctorante en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Es profesora asociada en bioética en la licenciatura en Ciencias Biológicas. Es profesora adjunta de Ética y Bioética, profesora adjunta de Filosofía en la licenciatura en Desarrollo Rural. Es directora del Centro Andino de Bioética y referente de Salud Digital y LegalTech en la Universidad Nacional de Jujuy. Además, es docente en temas de salud digital en gerontología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Es docente en el Diplomado en Geriatría y Gerontología en la Universidad Nacional de San Isidro. Es docente de la maestría en redes de salud en la Universidad Arturo Jauretech. Es docente invitada del doctorado en Ciencias de la Salud y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinadora del Comité Universitario de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Jujuy. Es asociada en el estudio jurídico Lexir. Es co-creadora del Consentimiento Informado Digital y es miembro del capítulo argentino de la Red Bioética en la Sociedad Ibérica de Telesalud. También es miembro del Internet Society capítulo Argentina. Es exdirectora general de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud de Jujuy y ex asesora de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación de Salud. Doctora, sin más, le doy la más cordial bienvenida. Le recuerdo, tiene 40 minutos para su conferencia y adelante, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias Flavio. Bueno, un placer y agradezco la invitación a poder compartir algunas ideas. Currículum extenso porque uno tiene muchos años, ¿no? Entonces, en función de eso, digamos, más años vamos teniendo, más papeles vamos sumando al currículum. Así que bueno, yo lo que propuse, espera que me voy a poner el tiempo, vos avísame igual Flavio. La idea que yo les quiero proponer hoy es un poco poder reflexionar sobre esta relación salud-ambiente y objetivos de desarrollo sostenible desde una mirada desde la bioética. Como habrán escuchado, en mi currículum yo tengo como dos recorridos quizás un poquito más fuerte. En el campo de la docencia universitaria, hace 23 años que enseño en carreras de biología, de desarrollo rural, de lo que es la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, y en el mismo tiempo o he estado, digamos, a cargo de las áreas de investigación en el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Les cuento para quienes no conocen, la provincia de Jujuy es una provincia que se encuentra bien al norte de la Argentina, en el límite con Bolivia y con Chile. Yo me radiqué en esta provincia hace 23 años, vengo sí de lo que es la capital federal, lo que es Buenos Aires, el centro neurálgico de la Argentina. Y entonces todo ese recorrido de estos últimos 23 años de habitar un territorio distinto, un territorio muy biodiverso, un territorio atravesado por lo que es la diversidad cultural y la diversidad biológica fundamentalmente, me llevó a poder mirar desde otro lugar. Y es un poco esta propuesta que yo les quiero hacer de un recorrido particular para que pensemos algunas cuestiones. La próxima, por favor, Flavio. A ver, ahí está. Eso, ¿desde dónde y cómo vamos a mirar esta propuesta que yo les hago? La próxima.
La bioética, digamos, hoy estamos ya muy familiarizadas con lo que es la bioética, y la bioética es una disciplina científica que viene de la ética y de la filosofía, que nace fundamentalmente en el año 69, aparece por primera vez como un neologismo, como una nueva palabra, que la trae von Potter, que era un médico, un bioquímico que estudiaba oncología en la Universidad de Wisconsin, donde él planteaba en un discurso que hizo por el cumplimiento de los 100 años de la Universidad de Wisconsin, planteaba esta necesidad de generar un puente, generar un diálogo entre las disciplinas de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud con las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces él planteó en ese momento, en ese discurso, y después lo plasmó en un libro que se llamó Bioethics Bridge to the Future, esto, dice, la humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de su calidad de vida. Esa es la génesis o el concepto principal que tuvo la bioética, que quizás muchos deben haber escuchado hablar de la bioética y la asocian principalmente con el campo de las ciencias médicas, ¿no? Con el consentimiento informado, con las investigaciones en el campo de la salud, los dilemas que aparecen en los procesos asistenciales, ¿no? Entonces, digamos, es como que está muy arraigada la idea de la bioética en ese campo de la disciplina, pero la verdad que su génesis tiene que ver con esta idea de poder pensar un nuevo espacio, una nueva disciplina que aúne, que genere ese puente entre unas ciencias y las otras. La próxima, por favor, Flavio. ¿No? Los puntos críticos que nos planteaba Potter a los fines de los 60, principios de los 70, es esto de una integración de saberes, como les digo, entre las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, las ciencias biológicas, las ciencias humanísticas, ¿no? El tema de la ética, un conocimiento con conciencia, con valores. También plantea esta idea de pensar la supervivencia de la humanidad, que tenga un enfoque global, ¿no? A diferencia de la bioética clínica, que estamos muy acostumbrados a resolver en el caso concreto que pueda haber ante una situación dilemática que puede ser desde, no sé, una transfusión de sangre en los testigos de Jehová, el tema de las directrices anticipadas o la limitación del esfuerzo terapéutico, que son casos bien individuales. Eh, la bioética que nos planteaba tiene que ver con una bioética y un enfoque mucho más global. Y también este puente, como él lo planteó, este puente de una mirada hacia el futuro. La próxima. Pero para adentrarnos en esta mirada que les quiero proponer, les traigo una definición que es la definición clásica de la Enciclopedia de Bioética del año 1978, que dice: la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de la ciencia de la vida y de la salud, en la medida que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Mucha agua ya ha corrido bajo el puente, este puente hacia el futuro, pero me voy a quedar con esta definición que es la primera, que es la más clásica, que es decir, es el estudio, esta disciplina o este neologismo que trae el bio y la ética, ¿no? El bio del bios, del bio grande, del bio de la salud, las ciencias biológicas, las ciencias naturales, las ciencias de la salud, con este etos, ¿no? Con esta ética. Entonces nos va a decir, vamos a estudiar la conducta humana, es decir, cómo toman decisiones las personas, mirando en estos dos campos específicamente y teniendo en cuenta principios y valores. Entonces, vamos a encontrar esta bioética como un neologismo, como un nuevo término acuñado en aquel discurso de 1969, como una disciplina científica, pero también como un discurso social. La próxima. Entonces, en función de analizar la conducta humana, primero nos preguntamos cuáles son las dimensiones de la persona que toma estas decisiones. Y siempre decimos, la persona es cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y alma, ¿no? Pero también tenemos que incorporar la dimensión ambiental en esta perspectiva del ser humano, porque el ser humano se construye y se destruye también en un contexto ambiental determinado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, dentro de esta perspectiva global que nos plantea la bioética, poder mirar también esta relación del hombre de la dimensión ambiental de las personas. La próxima. Hay algunos principios que no me voy a poder como detener mucho, sino que yo lo que les propongo es que tengamos como una mirada drónica, ¿no? De esta relación salud, ambientes y ODS. Los principios clásicos de la bioética tienen que ver
con la dignidad, la justicia, la autonomía y la beneficencia, no maleficencia. Estos principios clásicos surgen de un informe que fue un informe que se lo conoce como el informe Belmont, que surge en Estados Unidos de una comisión de la Cámara de Legisladores a raíz de tener que establecer algunos parámetros para lo que era la ética de la investigación. La bioética mira mucho lo que ocurrió en los campos de exterminio nazi con respecto a la ética de la investigación. Este concepto de consentimiento informado surge fundamentalmente ahí. Entonces vamos a ver que se va a ir atravesando todo el tiempo lo que tiene que ver con las cuestiones de la investigación en seres humanos, las prácticas asistenciales. Entonces estos principios clásicos se los quise traer, pero aparecen otros, el principio de responsabilidad, el principio de precaución, el de equidad, y unos principios que yo vengo trabajando un poco más en esta bioética que les propongo, que es una bioética de cercanía, de mirar la problemática o mirar nuestras realidades, mirar nuestras prácticas profesionales y sobre eso mirar qué valores vamos teniendo en cuenta. Donde aparece el principio de solidaridad, el del amor. El otro día lo planteaba, tuvimos la semana pasada acá el Congreso Nacional de Agroecología, donde decimos cuánto nos cuesta traer al ámbito académico la palabra amor, y la verdad que es la fuente de todo. Cuando uno habla de la felicidad, de los objetivos de las personas, el amor es quizás el ladrillo principal, pero a la academia nos cuesta mucho traerlo y mencionarlo. Otro principio es el compromiso, la empatía, sentir qué es lo que le pasa al otro, poder ponerme un poco en el lugar del otro para entender y comprender, la gratitud, la diversidad, la complementariedad. Donde yo vivo es una de las regiones andinas de la Argentina. Argentina no se reconoce andina ni indígena, pero el 10% de la población jujeña se autodetermina perteneciente a descendientes de pueblos originarios. Tenemos más de 320 comunidades originarias y 9 pueblos indígenas, con lo cual esa realidad para nosotros nos atraviesa mucho, y este principio de complementariedad, de mirar, ¿no? El mundo en términos de complemento, la relación del hombre con la naturaleza en términos de complementariedad es muy importante. Bueno, México también tiene estas perspectivas, la cosmovisión andina trae mucho de esto. La próxima. Entonces, en función de eso, me parece, toca otra vez, Flavio, que va a aparecer unas imágenes. Me parece que también desde donde nosotros vamos a mirar, hay como dos posturas de poder mirar la relación del hombre con la naturaleza. Una que es desde la egovisión, donde el hombre se pone a la cabeza de todo y, digamos, y la naturaleza respondiendo a sus deseos y caprichos muchas veces. Y de una que tiene que ver con la ecovisión, desde donde nosotros nos podemos parar y sentirnos y ser parte integral de esta ecovisión, ¿no? De este sistema natural. La próxima. Entonces, una de las primeras preguntas, me gusta trabajar mucho con el tema de las preguntas. Paulo Freire, que fue un gran pedagogo de la región, nos plantea la pedagogía de la pregunta, ¿no? Poder hacernos buenas preguntas para ir buscando las mejores respuestas. Entonces les pregunto, ¿qué pensás cuando pensás en la salud y el ambiente? La próxima. Muchos deben conocer a esta, es una heroína argentina de Quino, que fue un gran humorista, que es Mafalda, ¿no? Entonces, esta pregunta que les hacía Susanita, si realmente este mundo se lo ve algo demacrado, ¿crees que de verdad el mundo está enfermo? Y bueno, ¿no? Ahí en ese suspiro creo que se dice mucho. La próxima. Nos decía Lane White, un historiador, dice, lo que hacemos con la ecología depende de nuestras ideas sobre la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, un poco esto, que pensemos cuál es la relación del hombre con la naturaleza, cuál es esta visión que cada uno tiene, cuáles son los principios que sostienen esa visión, ¿no? Como para que nos pueda ir interpelando. La próxima. Entonces, en esa relación hombre-naturaleza nosotros vamos a encontrar que la relación es súper amplia, pero podemos tener una primera relación ambiental, ¿no? Pero también tenemos una relación cultural, por ejemplo, en Argentina, en toda América Latina, y algo que viene del Convenio de Diversidad Biológica, que es un tratado internacional aprobado, un convenio, perdón, internacional aprobado en el año 1992. Vemos que cuando hablamos de patrimonio natural también hablamos de patrimonio cultural, o sea, no podemos estar disociada de la relación de la cultura y del hombre con la naturaleza. Hay relaciones jurídicas, filosóficas, emocionales, sanitarias, espirituales.
¿no? Hoy una de las cuestiones que más se plantea en el mundo del desarrollo personal es la necesidad de un desarrollo profundo con la naturaleza. No sé si han escuchado hablar del grounding, ¿no? Esto, ir y abrazar los árboles, poder conectarse en esto de poder, en un mundo tan acelerado, poder desenchufarse y conectarse con uno mismo a través de la conexión con los árboles y con la naturaleza, aparece como muy, muy fuerte. La próxima. En ese sentido, y me voy a ir, y ahí viene mi esencia jurídica, lo voy a pasar como muy rápido, pero es entender que cuando nosotros podemos reflexionar estas cuestiones, también tenemos que saber cuáles son los acuerdos internacionales y los marcos jurídicos que contienen todas estas reflexiones y estas relaciones. En el año 1948, en diciembre del 48, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, es muy interesante reconocer que el artículo 25, que es el que nos plantea particularmente lo que es el derecho a la salud, nos habla, dice, todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación. O sea, este artículo 25, en ese contexto específicamente, habla de la salud vinculada a la alimentación. ¿Y por qué? Porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial, veníamos del hambre, de grandes hambrunas, y entonces la primera relación tiene que ver la salud con el tema de la alimentación y con el hambre. La próxima. En el año 1966, obvio que en el medio pasan muchas cosas, pero quiero tomar como los grandes puntos. En el año 1966 se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que complementa lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vamos a ver que en el artículo 11 otra vez nos habla de la alimentación, de la mejora continua de la existencia, ¿no? De las personas a tener derecho a estar protegidas contra el hambre. Y en el inciso A habla de la mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. Esto se los pongo ahí en rojo como para que pueda irse el ojo directamente ahí, para después lo que les quiero traer como una cuestión bien práctica de análisis, ¿no? La divulgación de los principios sobre la nutrición, la explotación y la utilización más eficaz de los recursos naturales, esto planteado en el año 66. También nos habla en ese inciso B de la distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades. La próxima. Entonces ahí tenemos donde cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el punto o el valor más universalizado es el concepto o el principio de dignidad humana, que es el reconocimiento del otro por el hecho de ser un otro. Y si bien somos todos iguales, también esta dignidad nos sostiene que somos todos distintos. Y desde ahí el respeto de la dignidad humana que tanto escuchamos. La próxima, bueno, en esta traigo dos artículos de la Constitución, perdón, ahí vamos para atrás, Flavio, porque estoy mirando en tres pantallas distintas. Vamos, tomé el artículo 4 de la Constitución Nacional de México del año 99, donde cuando nos habla del derecho al medio ambiente, dice toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En el nuestro particularmente, que es un poquito anterior, es interesante porque también nos plantea lo mismo, el derecho a un ambiente sano, equilibrado para el desarrollo humano y para que las actividades, y presten mucha atención a esto, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Nos trae ahí muy marcado el principio de responsabilidad intergeneracional. Nosotros estamos un rato, estamos unos años, que pueden ser muchos, pocos, cada vez son más porque aumentó la esperanza de vida, ¿no? Debido a todos los desarrollos que hay en el campo fundamentalmente de la salud, pero nosotros recibimos un legado y lo tenemos que dejar. Entonces es muy importante entender acá esta relación de la salud y el ambiente. La próxima. Disculpen que vaya como rapidito, pero me parece interesante dar pinceladas para poder pensar. Algo que también es importante, en el año 2005 se aprueba la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, donde América Latina tuvo un rol muy importante, y quiero destacar la figura del doctor José María Cantú, que ya hace unos años nos dejó, que era el representante, un gran ser humano, pero un representante muy importante de México en el tema de pensar esta bioética con enfoque de derechos humanos.
¿Qué nos dice el preámbulo de esta declaración? Nos dice que las personas somos conscientes de la capacidad que poseemos para reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro entorno. Conscientes de que los seres humanos formamos partes integrantes de la biosfera y de que desempeñamos un papel importante en la protección del prójimo y de otras formas de vida. Ahí nos está mostrando valores. Vamos a la próxima. Hay dos puntos que me parecen muy importantes. Uno que es el artículo 14, que nos habla de la responsabilidad social, fundamentalmente, y de la salud. Y miren en estos que les marco, el inciso B y el C. El acceso a una alimentación y agua adecuada, la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente. Y el artículo 17, que en lo que hace a la protección de la biodiversidad es uno de los artículos más importantes, también nos vuelve a traer esta idea del patrimonio natural y cultural. Dice, se habrá de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Este artículo es importantísimo porque nos está hablando de los saberes tradicionales, ¿no? Que sabemos que los saberes científicos los fueron dejando de lado, pero nosotros en la región, en Latinoamérica, tenemos muchísimos conocimientos tradicionales que muchas veces se han invisibilizado y que tenemos que volver a rescatar fundamentalmente para este plano de la relación hombre-naturaleza. La próxima. Otro que también voy a pasar como muy raro, muy rápido, que es la Declaración Universal. No, la otra, la Declaración Universal, no, la próxima. Lo puse dos veces el 17. Vamos a lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, donde no, más para... Ahí está, no, ese que es el 31, Flavio, después de esa, de esta. Ahí está, en esa. Habla también del reconocimiento de los pueblos indígenas con respecto a sus medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y de la flora, las tradiciones orales. Esto se relaciona muy profundamente con lo que es el OIT 169, que es el primer tratado internacional que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus saberes y lo que son los procesos de consulta previa, libre e informada cuando se trata de pueblos indígenas. Vamos a la próxima. Acá quería hacer como un pantallazo muy, muy rápido de marcos normativos internacionales que nos hablan de la necesidad de mirar esta relación en profundidad. Ahora bien, ya sabemos, digamos, que se establecieron lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, y en esto les marqué ahí con unas crucecitas, con unas estrellitas rojas, lo que yo quiero trabajar como un poquito más en profundidad. Lo que es el ODS 2, el 3, el 12, el 13 y el 17. Hambre cero, salud y bienestar, producción y consumos responsables, acción por el clima y estas alianzas estratégicas. Entonces, dicho esto, todo lo que les fui marcando, vamos a la próxima. Me voy a una primera definición muy rápida. En el año 46, la Organización Mundial de la Salud hace una definición que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. En el año 74, un ministro canadiense que se llamaba Lalonde hablaba de los determinantes de la salud, que ya ahora vamos a ver, y en el año 85 hay una revisión del concepto de salud, donde se incorpora la dimensión ambiental y nos dice que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. En el 85 aparece, para que las personas estén sanas tienen que poder responder al ambiente. La próxima. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que existen distintos tipos de salud. Está la salud individual, que quizás es la que la bioética abordó en primeros términos, como les decía, que es este abordaje de los que son los procesos salud-enfermedad. En el campo de las ciencias de la salud, del modelo más hegemónico, lo que tenemos en el proceso de salud-enfermedad, primero vamos a encontrar lo que es la promoción de la salud, después la prevención de la enfermedad, ya los procesos asistenciales, diagnósticos, de tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, y todo ese arco mediado y centrado en las personas. Pero también hay una salud que es la colectiva, que es la global, que es la internacional y que es la planetaria, ¿no? Porque, digamos, esa salud del ser humano en términos individual se tiene que mirar también
desde un proceso colectivo de salud. Vamos a la próxima. Vamos a ver, que esto que yo les quería traer, que es muy importante este análisis o estas definiciones que trajo Lalonde en el 74, que hoy fueron creciendo y aparecen otros determinantes, pero es importante entender que cuando las personas se enferman, ¿dónde recae el peso de la enfermedad de las personas? Miren, entre el ambiente, lo que sucede en el ambiente y los estilos de vida de las personas, ahí radica el 62% de la carga de las enfermedades. En cambio, lo que es la biología humana, lo que es la genética y los sistemas de salud, solo conllevan a un 38%. ¿Qué significa? Que si yo tengo un estilo de vida, digamos, si yo no hago actividad física, si yo fumo, tomo alcohol, digamos, ese estilo de vida, obvio que tiene un impacto negativo sobre las patologías de las personas. Pero si además yo vivo en un ambiente contaminado, eso es mucho más potenciador para lo que son las cargas de enfermedad. Pero se destina el 90% del financiamiento, tiene que ver con estas cuestiones de sistemas de salud y biología humana. Entonces, habría que repensar un poco dónde poner el financiamiento, digamos, para poder mejorar las asistencias dentro de la salud dentro de este arco. Hay que meter mucha más carga de financiamiento en lo que es promover estilos de vida saludables, tener ambientes sanos, que quizás responder nada más que a las cuestiones genéticas o biológicas y de los sistemas de salud. La próxima. En este sentido, ya en el año 87, lo deben haber escuchado hablar, el informe Brundtland, que nos trae esa primera definición de desarrollo sostenible, dice, está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Nuestro futuro común nos trae otra vez, y de ahí surge todo este principio de responsabilidad intergeneracional. La próxima, en este sentido, lo voy a como pasar muy rápido porque no nos va a dar tiempo, pero en el campo de la salud, en el año 66, voy a partir del año 78, en realidad, que es cuando se proclama la Declaración de Alma-Ata, que es la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, proclamada por la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud tiene que ir a las casas de las personas, promover la salud y no esperar y ser hospitalocéntrica, o sea, no esperar que venga el paciente enfermo al sistema de salud, sino que la población viva la mayor cantidad de tiempo posible sana. Entonces, ahí en esto hay una evolución. En el año 97 se aprueba con este concepto de atención primaria de la salud también una atención primaria ambiental. Pero al sistema de salud, en esta falta de diálogo, le costó y le cuesta mucho todavía incorporarlo, pero para mí es fundamental. En el año 2018 se hace una revisión de la declaración de Alma-Ata y se incorpora, o se aprueba la declaración de Astana, donde nos habla una atención primaria de la salud sostenible, este binomio, salud y ambiente. No vamos a poder tener personas sanas en ambientes enfermos, ¿no? Entonces, es necesario trabajar mucho más profundamente. Y algo muy interesante que trae esta declaración de Astana es, que esto a Flavio le va a gustar mucho, es todo el tema de la tecnología en los campos de la atención primaria de la salud. Pero bueno, no tenemos tiempo, vamos a la próxima. ¿Qué nos dice la Carta Panamericana sobre Ambiente y Salud en el 95? Nos habla de la participación comunitaria, dice la participación de los individuos y las comunidades en mantener y mejorar sus ambientes de vida debe promover y apoyarse. La atención primaria ambiental, la atención primaria de la salud y la educación de los niños y adultos. Pensemos nosotros en nuestras vidas cuando recibimos esta educación sobre la atención primaria ambiental. La próxima, vamos pasando rápido. ¿Cómo influye en el medio ambiente nuestra salud? Entonces esto, digamos, en un ambiente contaminado, en un ambiente no sano, no puedo estar sano. Tiene que ver con la contaminación del aire, del agua y saneamiento e higiene, los agentes químicos, radiación, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, los entornos urbanizados sin planificación y el cambio climático. La próxima. Vamos a ver que el 23% de las muertes están relacionadas con el tema del medio ambiente. Ahí no llego a ver, lo tengo como muy chiquitito, a ver, pero los datos que nos daban sobre, a ver, se me fue, sobre, bueno, cuál es la realidad en América Latina, pero es un montón, más allá del número exacto,
Eh, y vamos a la próxima. Dentro de estas muertes vinculadas al medio ambiente, también entender cuáles son las muertes que están asociadas hoy al cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, eh, por ejemplo, con los adultos mayores y el tema de los efectos del calor, ¿no? Esto se calcula que va a haber 38.000 muertes más por exposiciones de los ancianos al calor, el tema de las enfermedades diarreicas por el acceso al agua no segura, paludismo, con lo que nosotros, todas las enfermedades vectoriales, como paludismo, malaria, dengue, chikungunya, todas estas que tienen que están asociados a vectores ambientales, están creciendo muchísimo, el tema de la desnutrición infantil. Entonces, vamos a ver que tampoco digamos, vamos a tener, pero tenemos tiempo de profundizar, pero sí tenemos que mirar que muchas cuestiones vinculadas al ambiente nos generan mayor cantidad de muertes. La próxima. Algo que es muy importante, y si bien les hablé de todas las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, quiero traer este convenio, que es uno de los convenios más importantes en términos ambientales, que es del año 92, que es el convenio de diversidad biológica que se aprobó en la cumbre de Río, en Río de Janeiro en el 92, habla de la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y un tercer punto que no nos vamos a detallar la próxima. Pero es importante porque nosotros ya estamos viendo algo que se llama Earth Overshot Day, que es el Día de la Deuda Ecológica, como que marca, digamos, es una medición que se hace para marcar cuál es la fecha en que la humanidad cada año se va consumiendo los recursos que le corresponden a ese año. El año pasado, el año pasado fue el 1 de agosto, que fue muy emblemático porque acá en Jujuy particularmente nosotros celebramos el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra, y que ese mismo día sea el día que nos habíamos consumido los recursos naturales del 2024 fue muy emblemático, pero miren este año, 24 de julio, o sea, ya bajamos 6 días. La próxima. Vamos viendo cómo las mediciones desde el año 71, cada vez, cada año nos consumimos más rápido los recursos que la naturaleza genera para ese año. La próxima. Y acá voy a adentrarme en el tema que quiero traer a los fines de poder pensar cuestiones prácticas. Porque nosotros cuando pensamos esto, a veces pensamos que la responsabilidad es de otro, que me excede dentro de lo que yo puedo hacer para pensar estas realidades. Klisberg, que era un economista sociólogo de la Argentina con quien tuve el gusto y el placer de trabajar, él decía que el hambre es el mayor escándalo ético de nuestro tiempo. ¿Y por qué traigo esto que él nos planteaba? Porque hablamos de los derechos humanos, cuando hablaba de la salud, hambre y alimentación como derecho humano, el tema de un ambiente sano, el tema productivo, la vamos a la próxima. Y no solo lo decía él, traigo también lo que nos dijo el Papa Francisco, otro argentino, en el año 2013, dice, tirar alimentos a la basura es robar al que tiene hambre. Por eso, para mí, el tema del hambre es uno de los dilemas éticos más importantes eh, para mirar. La próxima. ¿Por qué? Porque nosotros, día tras día, 1.000 millones de seres humanos pasan hambre. 300 millones son niños. 820 millones son desnutridos crónicos, pero por el otro lado tenemos 900 millones de personas con sobrepeso y 500 millones con obesidad, esta enfermedad crónica no transmisible que tiene que ver con el sedentarismo, con factores de riesgo muy importantes. Entonces tenemos mucha gente con hambres y mucha gente pasada de alimentación. ¿Y cuál es el tema? El mundo produce alimentos para alimentar a más de 10.000 millones de personas y somos 7.500. La próxima. Y acá voy a traer estas cifras que para mí son muy importantes, son datos no, viejos pero no desactualizados, ¿no? Entonces digamos, ¿qué pasa con la alimentación? Lo que tiene que ver con la biodiversidad y con lo que decimos, lo que decía el convenio de diversidad biológica, la biodiversidad alimentaria, nosotros existen más de 80.000 especies de plantas comestibles, 20.000 especies vegetales que se usan en tiempos de hambruna, 5.000 plantas se consumen habitualmente, 3.000 son cultivadas, 150 plantas alimenticias tienen importancia en el comercio mundial, pero 12 especies constituyen la base del 75% de nuestros alimentos. Es un poquito más. Nosotros este ejercicio lo hacemos mucho con los alumnos, uno empieza a contar
tomate, ají tomate, le dicen ustedes, ají tomate, lechuga, papa, cebolla, maíz, es un poquito más. Pero igual es muy poco lo que nosotros comemos en cuanto a la diversidad o la biodiversidad existente, biodiversidad que no se usa, biodiversidad que se pierde. Y ahí es una cuestión de responsabilidad intergeneracional. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones? Y ahí vamos a adentrarnos en un ODS, vamos a la próxima, que es el ODS 12, que tiene que ver con la producción y el consumo sostenible. Que es muy importante pensar cómo se produce y se consume en forma responsable. La próxima. Este ODS 12 tiene dos componentes que son fundamentales de lo que yo los quiero traer a reflexionar, que es lo que es la pérdida y la desperdicio de alimentos. Sabemos que hay y se producen un montón de alimentos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos anuales y esos alimentos que se pierden, que no llegan a la mesa, que consumen agua, consumen aire, consumen suelo, consumen combustibles fósiles, ¿m? Esos alimentos que no se consumen producen el 10%, generan el 10% de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero además, eso que se tira alimentarían a 2.000 millones de personas. Por eso el tema de la salud, del alimento y el hambre para mí es un dilema enorme. La próxima. Vamos a ver qué es esto. Se pierde o desperdicia el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial. La próxima, como digo, eso produce o causa el 10% de los gases de efecto invernadero. La próxima. Si cuantificásemos la pérdida y desperdicio de alimentos en función de este ODS 12, vamos a ver que sería el tercer factor de generación de gases de efecto invernadero. Primero vendría China, Estados Unidos y la pérdida y desperdicio de alimentos. La próxima. ¿Cuáles son algunas de las causas, ¿no?, que generan la, la pérdida de alimentos? Vamos a ver que la pérdida de alimentos, ¿no?, tiene que ver con, por ejemplo, que se produce mucho más de lo que se necesita, pero para que el agricultor, con el fin de garantizar las entregas, y se anticipa muchas veces mal, produce cantidades mayores de lo que se necesita. La falta de infraestructura, la logística y el embalaje, los errores en el procesamiento. Hay dos instancias. Uno que es la pérdida que se da fundamentalmente en la etapa de producción y otra que tiene que ver con los desperdicios que es en la etapa de consumo. La próxima. La pérdida y desperdicio de alimentos, vamos a ver que el 30% de cereales, 45% de frutas y hortalizas, 20% de carne, 30% de pescado, 20% de leches y derivados. Entonces, vamos a ir que hay distintos niveles de pérdida y desperdicio. Pero yo acá ya quiero que cada uno vaya pensando en su relación con los alimentos. La próxima. Uy, tenemos que acelerar un poco. Hay algo que denominamos lo que es la huella alimentaria. Poder medir qué es qué impacto ambiental genera nuestros hábitos alimenticios. La próxima, por favor, Flavio. Ahí está. La próxima. Y acá vamos a empezar ahora. Ya les dije, se pierden un montón y desperdician un montón de alimentos. Ahora vamos a pensar desde esa visión que nosotros tenemos, ecovisión, egovisión, qué valores manejamos. Quiero que ahora ya piense cada uno su relación con sus hábitos alimentarios y cómo podemos mejorar esa pérdida y desperdicio de alimentos. Por ejemplo, en la etapa, y esto se lo llamo ecogestos alimentarios, y vamos a mirar algunos cuantos. En el tema de la compra, cómo planifico la compra, cómo hago una planificación alimentaria. Yo calculo que en México debe ocurrir lo mismo que en Argentina, que decidimos sobre el día qué es lo que vamos a comer, ¿no? Entonces no tenemos una buena planificación, compramos más de lo que usamos, muchas veces no nos acercamos a lo que es la producción local, la agricultura agroecológica, poder planificar y pensar en menos alimentos procesados y más alimentos naturales, adoptar una dieta sostenible, ¿no?, que puede ser un 80% natural, 20% procesado, calcular porciones, la comida casera versus la comida para llevar, lo que primero se vence, primero sale, ¿no? Entonces, pensar en esos hábitos alimentarios y adaptarlos un poco
a esta forma de poder perder menos alimentos. ¿Qué pasa con los sobrantes? ¿No? Hacer compostajes, hacer... Eh, esto sí que está ocurriendo un poco, que es el tema de si no lo comiste en un restaurante lo podés llevar, repartir la comida, la próxima. La próxima, a ver, ¿no? Si pensamos, digamos, cada uno de los alimentos, qué porcentaje de gases de efecto invernadero, también en función de eso podemos ir pensando cómo nos alimentamos. Una vaca genera 26,61 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de alimento fresco, en cambio las verduras un 0,37. También poder ir balanceando dentro de nuestra alimentación estas cosas. Lo próximo, ya empieza a ver, no, la anterior, bueno, no importa, esta, la de las apps, empiezan a haber algunas apps donde las comidas antes de ser tiradas tienen opciones de poder ir y comprarse a menor costo. Bueno, tiene que ver con una conciencia de consumo. La próxima, también pensar cómo es la transmisión de los saberes alimentarios. Nosotros acá a la izquierda marco, digamos, lo que es la transmisión de saberes, más que nada dentro de lo que es la agricultura campesina, de la agroecología, en el mundo de las papas andinas, y por el otro lado una cultura alimentaria que también es una realidad muy asociado a lo que son los alimentos procesados. Pero es la familia el núcleo de transmisión del saber alimentario. La próxima. Bueno, a ver, creo que ahí está. No, vamos a la próxima, Flavio, como ya se está cumpliendo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Y me parece que eso de qué podemos hacer es un poco lo que yo los voy a interpelar la próxima, decidir con valores, ¿no? Pensar que la salud y el ambiente tenemos un camino común. La próxima, cómo poder, y eso es muy importante, más en los procesos de formación, tener esta visión interdisciplinaria, donde veamos el tema de los derechos humanos y la bioética, la relación de la salud y del ambiente, pensar en las generaciones futuras y establecer acciones y estrategias y acciones concretas. La próxima. ¿Qué les voy a traer? Hay, hay tres éticas desarrolladas que me parece son muy importantes. Una que es la ética de la tierra de Aldo Leopold, que es de la donde Potter, que es quien acuña el término bioética, toma sus, sus primeras herramientas o sus marcos teóricos, donde se hablaba del amor, el respeto y la admiración por la tierra. La ética de la responsabilidad de Hans Jonas, un alemán, donde nos habla de esta responsabilidad intergeneracional y un principio precautorio. La ética de la sustentabilidad que surge en la cumbre de Río, que nos dice, bueno, acá hay una ética que es de los individuos, de los grupos, de los estados, y que tiene que haber una mayor participación. La próxima, el principio de responsabilidad que nos trae Hans Jonas, que para mí es fundamental, dice ser responsable en nuestras acciones para con las generaciones presentes y futuras. Y tres, éticas más que me parece que todavía están para desarrollar, que es parte de nuestra responsabilidad, que tiene que ver con la ética del consumo, de preguntarnos cómo consumimos, ¿no? Pero digamos, si hay un desarrollo y hay una producción, tiene que ver con esa ética de cómo consumimos. La ética de la producción y la ética de la tecnología. Me parece que son como espacios muy importantes para desarrollar y pensar. Nos vamos, Flavio, de ahí nos vamos directamente a la última. Había desarrollado, que se los voy a dejar después disponible, ecogestos de cosas que se pueden hacer muy concretas para poder pensar esta ética. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los residuos, que se los voy a dejar después para que puedan bajar a concreto estas cuestiones de decidir con valores. Así que bueno, acá creo que me pasé un minutito desde que empezamos, estamos los 40 minutos, dejamos de compartir. Esta era un poco la propuesta que les quería traer de poder pensar esta relación de salud y el ambiente con los ODS, pero desde esta mirada que es la que yo tengo, por lo menos la que vengo transitando, que quizás es una mirada distinta, pero que puede sumar y que lo que pretende es esto, digamos, en el campo de la ética y la bioética, lo que pretendemos es que cada uno se interpele
de sobre qué valores se utiliza para tomar decisiones y qué es lo que tenemos en cuenta. Y a mí me parece que en términos muy prácticos, la alimentación nos ayuda mucho a pensar en todas estas dimensiones. Hipócrates nos decía que tu alimento sea tu medicina, o sea, del campo de la salud, lo que comes es lo que te va a dar sanidad. En cuerpo, digamos, con un suelo sano puedo tener alimentos sanos. No tirar los alimentos para no generar mayor impacto sobre el cambio climático, tener una buena planificación alimentaria para no gastar dinero de más y tirar, porque cada vez que uno tira, yo siempre digo, cada vez que uno tira un tomatito, un ajitomate, tiro agua, tiro tiempo de persona, tiro agroquímicos, tiro uso del suelo, ¿no? El cambio del uso del suelo también es algo muy importante. Tiro mucho más que ese producto que estoy tirando. Entonces, me gusta mucho poder trabajar sobre este ODS 12 porque nos relaciona el del hambre cero, el de salud y bienestar, el de acción por el clima, el de las alianzas necesarias para poder poner en práctica eh, nuestra participación en los ODS, porque a veces nos quedan como lejos. Pensamos que es la fábrica, pensamos que es el Estado, y a veces yo no sé qué hacer en el cumplimiento de un ODS. Y me parece que el alimento, cada vez que yo abro la heladera, eh, yo lo puedo pensar y es mi pequeño aporte, ¿no? Para eso. Bueno, era esta un poco la propuesta, Flavio, que les quería traer. Muy bien, Paz, muchas gracias por tus conocimientos, por haber aceptado la participación. Y bueno, damos un espacio, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Tenemos todavía unos 5 minutos para alguna pregunta. Hola, buenos días. Soy Hola, Mar. Hola, Martín. Martín. Bueno, en realidad no es pregunta, sino este, una reflexión y que me hace llegar la ponente de que efectivamente nosotros desperdiciamos mucho los alimentos. Gastamos por gastar y consumir por consumir. Y debemos de ser más conscientes exactamente para poder tener una mejor alimentación y un menor desperdicio de nuestras reservas porque nos las estamos acabando. Y pues nada más tenemos un planeta que es nuestra casa y no hay más. Que si bien dicen que se va a poblar, no sé, la luna, no sé, pero pues no todos tenemos el dinero suficiente para irnos a poblar otro planeta. Si no cuidamos mucho menos vamos a cuidar el siguiente. Muchas gracias, maestra. Este, Me encantó su ponencia y me hace Gracias. reflexionar Gracias, Martín, mucho por en tu todo lo que reflexión. viene. Yo después les voy a dejar ahí, le voy a compartir a Flavio, les voy a dejar la presentación porque hay una parte que no pudimos ver. Hay mucho ecogestos. O sea, no hay excusa. No hay excusa para decir yo no puedo hacer algo. Quizás no tengo que hacer todo, pero algo, digo, no tirar. Yo desde que empecé con este tema, que fue hace unos años, con la diplomatura en cambio climático que dimos acá en la Argentina, yo coordino la red de profesionales de cambio climático de la Argentina, que está un poquito como desactivada, que estuvo pegada a una diplomatura que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2020. Pero desde que empecé con este tema, me parece que es lo que más fácil nos resulta para poder tomar conciencia de lo que pasa. ¿No? Porque podríamos decir, la meta número del ODS 2 en la tanto de producción, no, digo, a ver, yo cada vez que abro mi heladera, tengo que mirar que no se me eche nada a perder. No puedo tirar, no me puedo dar el lujo de tirar. Y entonces digo, si todos trabajamos sobre eso, que parece muy chiquito, vemos que el cambio se puede dar. Pero es un tema de conciencia y me parece que esto lo trae a la conciencia. Porque para ganar el dinero, para comprar ese tomate o esa papa o lo que vaya a tirar, yo estoy resignando un montón de cosas. Tiempo con mi familia, tiempo, poder hacer otras cosas. Entonces tengo que, nosotros acá en Jujuy, en el mes de agosto honramos a la Pachamama, le damos de comer, pues esta mirada de que ella me alimento y yo la alimento, le damos de comer, ¿no? Me parece que hay que ser respetuoso con cada uno de los alimentos
que nos llevamos a la boca. Pensar el trabajo que hay atrás de eso, pensar también qué tipo de producción, esta ética de la producción, que es la producción extensiva, la producción, eh, digamos, de la agricultura familiar, qué es lo que pasa con el uso de los agroquímicos. Yo creo que, bueno, ustedes también, el tema de los transgénicos no es un tema menor en nuestros países, en Argentina es terrible. Bueno, pensar y nosotros formarnos para poder tomar las mejores decisiones. Sin información no podemos tomar buenas decisiones. Sí, Así Flavio. es. Muy bien, pues le agradecemos mucho la participación, doctora, y pues yo creo que así nos llevamos varias reflexiones. Yo creo que vamos o debemos empezar a trabajar más en los valores que se han ido perdiendo, y creo que sobre eso se pueden ir haciendo pequeños cambios en lo individual para hacer un cambio en lo global. Y Miren, bueno, sin más, pues quisiera una última darle reflexión. Una última adelante. reflexión. Fíjense que a partir de hoy, cuando vayan a tener que tirar un alimento, lo van a mirar desde otro lugar. Y eso, enseñárselo a los hijos, es importantísimo, porque enseñárselo es cuidarlos a ellos también con respecto a lo que van a tener. Pero les puedo asegurar que cuando tengan que tirar comida, lo van a pensar dos veces. Y lo que nosotros siempre decimos, todo se puede transformar en una sopa antes de morir. Exacto. Muy Bueno, bien. gente, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, doctora. Gracias a todos los asistentes. Y pues bueno, vamos a dar por terminada la conferencia del día de hoy. En nombre del Instituto Politécnico Nacional y en nombre de la directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, pues les damos las gracias por estar aquí presentes y pues sin más, nos vemos en algún otro momento. Saludos a todos, que tengan buen día.